a propósito de uno de los temas de los tantos, ¿no?, que se manejan en estos días, y sobre todo ese que siempre cuando tú lo tocas te da como un frito. A ustedes no le da como un sobresaltico en el bolsillo también. En Villajaragua decimos en la boca del estómago. Ahí nos da como un sobresaltico, y es cuando nos hablan de reforma fiscal, por supuesto, porque eso siempre nos sale a nosotros de las costillas, aunque vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahora. El anticipo tengo que pagarlo ahora. Entonces, no, claro. Entonces, ¿qué es lo que es? Reforma, déficit fiscal, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando en un país o una administración cualquiera, bueno, pues tú gastas más de lo que recibes, ¿verdad? Entonces, para tú hacer esta estabilidad, eso soy yo en economía casera, tú tienes que simplemente controlar lo que tú gastas. O sube el ingreso o baja el gasto. O baja el gasto. O tú tienes que propiciar entonces más entrada para que la gente lo entienda. De eso es de lo que estamos hablando, que parece inminente, pero yo lo estoy diciendo de manera muy casera. Luis Reyes, exdirector de presupuesto, está con nosotros y con él vamos a conversar. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está usted? Yo muy bien, Ivonne, un placer estar con ustedes. Saludo al staff. Placer es nuestro. Explíquenos sobre esto que está pendiente, esto que todavía no tenemos ni siquiera el documento de consenso todavía para la discusión, porque supongo que eso es un tema de los que tiene que discutirse y consensuarse, no hablamos de poca cosa. Así es. De hecho, las declaraciones que hizo el Poder Ejecutivo hoy hablan precisamente de un pacto fiscal. Y si es un pacto fiscal, se supone que va a haber una discusión social amplia con los diferentes sectores. Uh-huh. Y eso plantea incluso aspectos que, si bien le dan legitimidad al proceso, también hay que reconocer que lo hace mucho más complejo, porque recordemos que ya entramos en el aspecto de lo que se conoce como economía política de estos procesos. La economía política se puede definir en sentido llano como la relación que se da entre los sectores de poder fáctico y el poder político para tratar de incidir en las decisiones económicas que se adopten. Eso es básicamente la forma, digamos, sencilla como podemos aproximarnos a lo que es economía política de estos procesos. Y en la medida en que hablamos de un pacto social, pues estamos hablando de que la posibilidad de incidencia de los sectores, los gremios profesionales, gremios empresariales y otros, entonces digamos que puede ser más amplia. Normalmente eso se expresa en el Congreso y ya tendremos mucho tiempo para hablar cómo se da este proceso. Sí, Luis, no quisiera que pasáramos a aspectos ya muy técnicos que usted maneja muy bien por la experiencia y por supuesto por las posiciones que ocupa, pero usted hace la referencia, no había visto esa información donde ellos hablan de pacto fiscal y creo que no se estaría hablando de nada nuevo, porque pacto fiscal no es parte de ese mandato de Estrategia Nacional de Desarrollo que debió de discutirse, que es por ley y que no debería de estar hablándose ahora, sino que debió hablarse ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué tanto miedo con el pacto fiscal que, como bien usted dice, es algo que tiene que estar consensuado incluso por los sectores sociales, como ocurrió, por ejemplo, con el pacto educativo? ¿Por qué hemos retrasado tanto en el tiempo algo tan importante como el pacto fiscal? Déjeme explicarle por lo menos hasta donde yo conozco, y mi entendimiento me permite. Sí. Miren, lo primero que quiero decir claramente es que no hay manera de que un país pueda financiar su desarrollo, un país como República Dominicana, con los niveles de presión fiscal que tiene actualmente. República Dominicana tiene uno de los niveles de presión tributaria, fiscal más bajos de todo el continente Entonces, por esa razón, desde hace tiempo, y para ser coherente, yo he planteado que aquí las condiciones técnicas para hacer una reforma fiscal, un pacto fiscal, que no solamente se plantea en la ley de desarrollo, en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hace tiempo que están dadas. Obviamente el problema es que ese es un proceso que no es solamente un proceso económico, es un proceso que tiene un componente político importante, por lo que yo introduje al inicio de la intervención. Cuando usted habla de un pacto, habla de la interacción con otros sectores, o sea, el poder político, el gobierno, los partidos, tienen que interactuar con otros sectores de la sociedad y eso hace muchísimo más complejo.
La aclaración que yo hice es porque en el día de ayer el director general de presupuesto hizo referencia a que el gobierno iba a presentar en la próxima semana el proyecto de reforma fiscal o en la próxima semana, y entonces hoy hubo una corrección desde el Palacio Nacional aclarando de que sí se iba a presentar, pero que se iba a presentar como parte de un pacto fiscal. Esa es la razón por la que yo hice la petición. Y no sería de que parte de un pacto fiscal, no, sería el pacto fiscal que está pendiente desde hace muchos años, ¿verdad? Así es, correcto. Sí, don Luis, ¿hay condiciones económicas, políticas, coyunturales en estos momentos para una reforma fiscal? Bueno, dividámoslo en dos la pregunta, por favor. Es Félix que me habla, ¿verdad? Sí, claro que sí. Saludos, Félix. Vamos a ver esto en dos aspectos. Las razones técnicas, primero económicas. ¿Cuáles son las razones que pueden determinar la necesidad de una reforma, de un pacto fiscal? Primero, la necesidad de financiamiento del desarrollo. Segundo, la sostenibilidad de las cuentas fiscales a mediano y a largo plazo. A largo plazo nosotros podríamos tener problemas porque todos nosotros conocemos que el endeudamiento público ha estado aumentando en los últimos años y la cantidad de recursos que tiene que destinar el gobierno para el pago de los intereses de la deuda como proporción del total de los ingresos públicos es cada vez más alta, y eso ha estado estrangulando el gobierno y dejándolo sin recursos para poder destinarlo sobre todo a la inversión pública, y eso se traduce en un problema que puede eventualmente terminar cuestionando la legitimidad del gobierno, porque el gobierno no está en capacidad de hacerle frente a una serie de necesidades básicas como pueden ser el tema del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, el problema de transporte, y así sucesivamente. Podríamos mencionar 10 cosas relevantes que justifican eso desde el punto de vista de la intervención del Estado para favorecer el bienestar de la sociedad. Además de eso, nosotros ahí mismo podríamos incorporar la necesidad, por ejemplo, de incrementar la inversión pública y otras cosas más que podríamos decir, pero el tema de la sostenibilidad de la cuenta fiscal es un tema relevante aquí. Podríamos cuestionar el endeudamiento del gobierno, pero el tema es que ya es una realidad que por ahora no podemos revertir. La situación es que ha crecido el endeudamiento de una manera considerable, de una manera significativa en los últimos 3 años. Incluso si usted excluye el año 2020, de 2021, 22 y 23, la tendencia del endeudamiento es terrible, y eso ha ido estrangulando las cuentas fiscales al punto de dejar al gobierno con escasos recursos para poder afrontar la necesidad de la población. Luis, perdóneme, Luis, eso tiene que ver el hecho de que haya seguido en los endeudamientos, que hayamos seguido en este dilema, o nos endeudamos o no, o aplicamos una reforma a un pacto, que de plano me gustaría me dijera cuál es la diferencia entre reforma y pacto, pero eso quizás es producto de que el pacto fiscal no se conoció en el momento que debió hacerse, hace ya muchos años en el gobierno pasado. Parcialmente lo que usted dice es así. Recordemos que el gobierno, en la administración de Danilo Medina, se hizo primero un esfuerzo de reforma fiscal que tenía como meta generar 2.5% del Producto Interno Bruto de ingresos para el gobierno. ¿Y cuánto se consiguió en esa reforma? Se saboteó, y eventualmente esa reforma terminó rindiendo más o menos la mitad, 1.2% del PIB. Es decir, fue un parche, desde ese punto de vista fue un parche, no fue un fracaso. Un parche. Fue un fracaso porque en la concepción la reforma contemplaba una serie de avances que eran importantes. Pero al margen de eso, los resultados están ahí, y desde el punto de vista de los objetivos que se perseguían, nos quedamos por la mitad o menos de la mitad, y eso hay que considerarlo que no cumplió las expectativas y por tanto fue un fracaso. Ahora, posteriormente en el año 2016, desde el gobierno se intenta hacer una segunda reforma que no puede llevarse a cabo fundamentalmente porque las condiciones de la Marcha Verde pues obviamente no permiten que se creen las condiciones para la discusión de un pacto fiscal. Pero también incluso la misma administración del gobierno actual se rehusó a sentarse en la mesa a discutir en una y en otra ocasión la posibilidad de negociar un pacto.
fiscal. No digo yo un pacto fiscal, ni siquiera pudimos negociar el pacto eléctrico que eventualmente fue aprobado por esta misma administración en los mismos términos que lo tenía la administración anterior. Sin quitarle nada, lo aprobaron. Pero el pacto educativo sí se conoció. ¿Eh? El pacto educativo sí se conoció y el primero que se manoseó fue el pacto fiscal. ¿No tendría eso que ver, le pregunto? ¿No tendría eso que ver quizás con eso que usted señalaba hace un momentito y que tiene mucha razón, por el costo político que tiene las implicaciones, que tienen este tipo de iniciativas? A eso voy. Es que un pacto fiscal. Primero, un gobierno cuando se plantea un pacto fiscal, lo que estamos hablando en términos concretos es como si fuera una redefinición, y ahora entro después la diferencia entre lo que es un pacto fiscal y una reforma fiscal. Exacto. Cuando vamos al pacto fiscal, en el pacto fiscal, obviamente yo me comprometo a dar cosas a cambio de que usted me consienta como sociedad que yo pueda incrementar la fiscalidad, que yo pueda incrementar los tributos que administra el gobierno. Entonces, a cambio de eso, yo doy un listado, me comprometo con usted a seguir una senda de gasto y a distribuir esos incrementos de ingresos en determinadas condiciones, y se puede establecer, incluso ir más lejos, se pueden establecer mecanismos de seguimiento sobre el uso que yo le puedo dar a esos recursos y crear mecanismos de transparencia especial para que la ciudadanía tenga mayor confianza en lo que el gobierno va a hacer con los recursos que va a recaudar. Don Luis, entonces, el pacto fiscal. Sí, adelante, está bien. Esta idea primero. En la reforma fiscal no hay eso. En la reforma fiscal sencillamente una imposición por parte del gobierno y determina: yo quiero incrementar las recaudaciones en tal proporción, y no tiene que entrar, digamos, en una negociación, porque la negociación de alguna forma supone redefinir lo que es el contrato social. O sea, si nosotros vamos a un pacto, estaríamos hablando ya de redefinir el contrato social, el contrato entre el Estado y obviamente la ciudadanía. Y eso es un tema de mayor calado, de muchísimo mayor calado político de lo que puede ser una reforma tributaria. Obviamente, sí, en caso de que sea exitoso el pacto, también le da una muchísima mayor legitimidad a la autoridad política, y digamos que eso afianza no solamente el gobierno, sino también incluso la democracia misma. Pero además hay que discutir con esos poderes fácticos, no solamente con el sector social, y eso da mucho miedo y crea mucha urticaria, y los gobiernos no quieren enfrentarse a esos poderes permanentes o fácticos que representan los empresarios. Correcto. Por eso le salió huyendo al gobierno pasado y este le sigue huyendo. Es así. Entonces quería preguntar a Luis en esa misma dirección. Si la Estrategia Nacional de Desarrollo llama al pacto fiscal, al igual que otros pactos como el pacto eléctrico y el pacto educativo, el educativo se logró firmar porque se ataron los candidatos en el 2012, y antes de, todo el mundo estuvo obligado a cumplir con el caso del 4% para la educación. Pero el pacto eléctrico y el pacto fiscal, como que también eran otras tareas pendientes. No sé si el pacto fiscal específicamente tenía una fecha finiquita para firmarla y para ponerla en ejecución, porque solamente se habla que en el 2022. ¿Es que en el 2022 era la fecha, o que en el 2022 qué específicamente? No tiene nada que ver con eso. Sencillamente se estableció un cronograma de trabajo con el pacto fiscal, y cuando se concluyeron las negociaciones de ese pacto fiscal, pues sencillamente se invitaron a las fuerzas políticas por un tema que tiene que ver con la continuidad de las políticas de Estado. O sea, lo ideal es por eso que estas medidas que se van a adoptar sean consensuadas a través de un pacto para garantizar que ellas tengan continuidad de Estado. Es decir, que la próxima administración que venga no tenga que tener la tentación de modificarla. Ese es básicamente lo que se persigue con el tema del pacto y los consensos necesarios para arribar a ellos. Y obviamente sería un gran logro poder alcanzar eso, pero repito, eso plantea serios problemas, porque una de las precondiciones para que un gobierno pueda lograr un pacto exitoso es, y ahí entro a la pregunta que tú me hacías originalmente, a la segunda parte, de si existían condiciones económicas y condiciones económicas. Yo te dije que sí, que existían condiciones económicas, que yo he sido coherente en eso y he planteado que desde hace años aquí existen las razones
económicas que ameritan de un pacto fiscal y de una reforma fiscal, lo que tú quieras, pero que las condiciones políticas hay que crearlas. Y la principal condición política que hay que crear es la legitimidad que tiene que tener el gobierno en términos de la gestión eficiente de los recursos, porque eso es lo que le da al final legitimidad a un gobierno, el impacto que produce el gasto público en la calidad de vida de la población, en la calidad de los servicios públicos, en términos de transporte, en términos de drenaje fluvial, en términos de electricidad, en términos de semaforización, en términos de todas estas cosas que estamos viendo, y en ese escenario es que el gobierno se va a sentar a negociar Reyes. un pacto fiscal. Aló, Reyes. Permíteme. Sí. Rafa le quiere hacer una pregunta, Mire, Reyes. Todo el mundo desea que las normas fundamentales que afectan a la globalidad de la población fueran hijos de un consenso y de un acuerdo. Pero el gobierno no tiene excusas si no puede lograr ese acuerdo cuando tiene los mecanismos entonces para darle el sentido legal a su resolución. Yo creo que hay una resistencia para entenderse, porque en el fondo parte de los problemas es que los beneficiados de lo que quiere arreglarse no quieren entrar en una norma en la que estén tratados de otra manera. ¿Tú crees que si no hay base para el consenso, el gobierno debe usar su autoridad para imponerla? Quien debe de evaluar eso es el mismo gobierno, Fafa. Oye, ¿por qué? Por lo siguiente. El gobierno tiene que hacer una autoevaluación crítica, porque recuérdate que los ciudadanos lo que van a evaluar es lo siguiente. ¿Qué es lo que uno ve? Uno dice, ¿qué hace el gobierno con el sector eléctrico? El gobierno ha sido eficiente en la gestión del sector eléctrico. El gobierno ha sido eficiente en la gestión de una serie de cosas. Y a partir de ahí es que le van a exigir al gobierno. Eso es lo que uno piensa que va a ocurrir. Entonces, si el gobierno entiende que no puede lograr ese consenso, bueno, pues ya será una decisión del gobierno apelar a lo que tú planteas, en el sentido de si yo tengo que utilizar la mayoría congresual que tengo y entonces imponer la decisión. Obviamente tú como buen político sabes que eso se traduce en pérdida de legitimidad y eventualmente incluso puede afectar la gobernabilidad misma del gobierno. Y de eso, todo lo que hemos pasado por el Estado lo conocemos muy bien. Oye, hay un problema. Para mí, nada justifica prolongar el tiempo de la definición para enfrentar los grandes problemas, porque yo creo que eso es un obstáculo, porque hay demasiada gente favorecida que no lo confiesa. Yo estoy con que el gobierno use su poder y su autoridad, y que lo haga rápido, porque el presidente no tiene excusa después de haber ganado una campaña ofreciendo un cambio para no hacerlo. Reyes, Graimer Méndez de este lado. Óyeme una cosa. Graimer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, en la labor. Mira, dos preguntas. Una, desde la última real reforma fiscal y tributaria, creo que en aquel tiempo fue inclusive tributaria, de Balaguer en el 92, ¿fue? Sí, en el 92. Ok, hace 32 años. Después de eso se han hecho algunos parches, ¿cierto? 3 o 4, yo he participado casi en todos. Muy bien, entonces, ¿de qué tanto impacto estamos hablando después de aquella reforma de hace 32 años, si la pudiéramos equilibrar en algún punto? Y la otra pregunta es, el tema del endeudamiento. ¿Cuál es la cifra actual real del endeudamiento internacional y hasta dónde aguanta el PIB dominicano? Yo voy a comenzar por la última, oye, método de eso es para que entendamos el problema que hay. Si tú tomas la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, o sea, como proporción del total de la riqueza que se genera en un año, no parece que sea muy elevado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú tomas la capacidad que tiene el gobierno de pagar, como el gobierno tiene tan baja tasa recibe tan baja tasa de ingresos respecto al PIB, es decir, la tributación es muy baja, entonces eso hace que lo que tenga que destinar para el pago de los intereses de la deuda es
un porcentaje muy alto. ¿Cuánto? De para cada que 100 pesos, ¿de cuánto? De 100 ahora, pesos, ¿cuánto? 25% aproximadamente de los ingresos. Y si tú le sumas que tiene que destinar aproximadamente un 22-23% para el 4% de educación preuniversitaria, tienen 45% aproximadamente comprometido de los ingresos desde antes de comenzar a formular el presupuesto. Luis, ¿cuánto Si se tú paga sumas, por intereses de la deuda? ¿Cuánto para se este paga? año he proyectado 275.000 millones. ¿De intereses? Un incremento para que ustedes tengan una idea. Desde el año respecto al año 2019, que se pagaban 134.000 millones, y este año tiene proyectado que se van a pagar unos 275.000 millones. ¿Capital o intereses? Las dos cosas. Intereses. No, eso es interés. Ay, nada más. mi Pero este país, Bueno, está pero engañado. Pero hay una pregunta que no ha respondido, Ivonne. Lo que, Ivonne. sí, no, Lo de- ¿va a seguir el mismo? No, es que yo le hice dos preguntas. La primera fue sobre cómo equipara el tema de la reforma fiscal y tributaria del 92 en relación a esta. Voy a la segunda. Sí. Entonces, la segunda equipara de la siguiente manera. O sea, para en el 92 se hizo una gran reforma que fue fundamentalmente, abarcó dos cosas, pero una de ellas fue la sincerización de la tasa de cambio en aduanas. La tasa de cambio que se aplicaba en aduanas no era la tasa de mercado. Y obviamente, en un país que tuvo en ese momento tuvo una gran apertura hacia el exterior, eso hizo que las importaciones crecieran, y en la medida en que tú aplicabas una tasa de cambio, la tasa de cambio de mercado, que era 2-3 veces mayor que la tasa que se utilizaba en aduana para liquidar las mercancías, entonces tú impactaste prácticamente gran parte de la población y gran parte de la economía. Para tú tener una reforma de esa magnitud ahora, algo equivalente, tú tendrías que coger y aumentar el ITEVIS, prácticamente aplicarlo, generalizar el ITEVIS. Eso sería más o menos equivalente. Ampliar la base ampliamente. Ampliar la base a todos los sectores. Eso supone aplicar el a los ITEVIS, pobres, a educación, a salud, a transporte, a bienes agropecuarios, a los bienes de la canasta familiar, y entonces ya tú sabes el impacto que tiene en términos políticos. Ese es el problema que hay, pero sobre todo el impacto que tendría en la clase media. Ahí cuando hablamos ya de la clase media, porque al final los sectores más pobres, con los programas que tiene hoy día el gobierno, podrían ser compensados, pero los sectores de clase media son sectores que están muy expuestos en una situación como esa, y de ahí yo presumo que es el interés del gobierno por generar un pacto, un consenso con la sociedad para mitigar el costo turístico de la decisión que tiene que adoptar. Don Luis, ¿tú conoces alguna jurisprudencia con tu conocimiento económico en el mundo entero donde se haya logrado equilibrar una balanza gastando más que lo que le ingresan? Es que no hay manera, o sea, pero eso no es posible. O sea, tú tienes obviamente lo que tú puedes hacer es incrementar el ingreso y frenar el gasto, que es lo que se hace, una combinación de ambas cosas. Porque también hay que decirlo, miren, para ser honesto, y yo, como soy militante político, trato de ser lo más objetivo posible en estas cosas, en estos enfoques. Miren, aunque el gobierno ha incrementado el gasto, y tal vez no lo ha hecho de la mejor manera, pero hay que decir lo siguiente: no hay ningún organismo internacional que diga que el nivel de gasto de República Dominicana es excesivo. No es verdad eso. Puede ser que no esté orientado, asignado de la mejor manera, pero no es verdad que nosotros tenemos un nivel de gasto, como dicen muchas personas, que es elevado. ¿Por qué? Nosotros deberíamos de mejorar la asignación del gasto, hacerlo más eficiente. Y en eso el gobierno también ha quedado a deber, pero no podemos decir que es elevado, porque si nosotros nos comparamos con cualquier país de América Latina, nosotros vemos que nuestro nivel de gasto es muy bajo para el nivel de desarrollo que tiene. Y eso es un tema a tomar en consideración. La evasión fiscal. ¿Cómo se equilibra? Aumentando los ingresos y frenando el gasto. Óyeme una cosa. Yo creo que el gobierno no puede permitir la continuidad del déficit, que está obligado a afrontarlo con o sin acuerdo. Y que eso es una necesidad de que si crece la situación y se entretiene la conclusión, es empeorar cada vez más. ¿De cuánto es la evasión fiscal, Luis? ¿Está medida? 45%, uno estima, por ejemplo, el gobierno, eso sería, por el tema no es ese, para ustedes, obviamente, que es un tema que se plantea, y varias veces lo plantea, y tenemos que tener una discusión muy franca y muy honesta con ustedes, con el público que lo escucha y con la sociedad.
para uno tener algún nivel de credibilidad. Mira, Sí. aquí hay dos cosas. El gobierno tiene problemas, porque el gobierno, por ejemplo, el gasto en el sector eléctrico se le ha incrementado a $1.500 millones y eso lo tiene con un problema, con un dolor de cabeza, que todos sabemos los apagones que tenemos al día de hoy. Eso es un problema que se le fue de la mano. El gobierno, los intereses de la deuda con el endeudamiento se le fue de la mano. El gobierno con el tema de la nómina pública se le fue de la mano. Y hay varias partidas de gasto donde el gobierno realmente sencillamente se fueron de control. Entonces, es un gasto duro, es un gasto que tú no tienes cómo disminuirlo a corto plazo. Tomemos el caso, por ejemplo, del sector eléctrico. Y yo soy el primero que digo, el gobierno tiene un problema porque para plantear un pacto debió demostrar algunos resultados en términos de eficiencia recaudatoria, en términos de los cobros del sector eléctrico. Y todos ustedes conocen lo que dijo don Celso Marrancini hace la semana pasada sobre la situación de las EDES, Sí, de las compañías distribuidoras de energía. Entonces, en una situación como esta, uno dice, bueno, el problema es que ciertamente el gobierno necesita incrementar las recaudaciones, necesita cerrar el déficit porque está amenazado a mediano y largo plazo la sostenibilidad, la capacidad de repago de la deuda del gobierno. Eso no cabe la menor duda. Y nadie va a decir lo contrario. Ahora, una pregunta, Luis, una pregunta, porque el gobierno debió de llegar a esa situación con su tarea un poco más adelantada, mostrando mejores resultados. Sí. Porque como no lo ha hecho, me temo que va a ser muchísimo más difícil que él pueda llegar a un consenso en condiciones que le sean favorables. Bueno, una pregunta, Luis, que ya tenemos el tiempo como que nos arropa, pero me gustaría un poquito como que me aclarara este asunto. Aquí se ha planteado la panacea de que, bueno, o nos endeudamos o tenemos más impuestos. Pero ¿dónde es que se ha fallado? Y ahí me gustaría que me aclarara brevemente, porque la deuda ha crecido. Perdóneme, déjeme agregar este elemento para que me dé una respuesta más global. Porque la deuda definitivamente ha crecido, pero viene creciendo desde hace tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con esa expansión entonces del Producto Interno Bruto que no se refleja en esas finanzas públicas? ¿Dónde está el error? Se redujeron quizás sin reducir la evasión fiscal o eliminar las excepciones fiscales, se podría recaudar más impuestos solamente por el hecho de que nosotros crecemos. O sea, se han confiado mucho de esto y por eso estamos empantanados y venimos empantanados. Absolutamente correcto. Oye, ¿cómo ha crecido? Y cómo la regla de oro es la siguiente, en un contexto como este. Yo sencillamente aumento el gasto hasta donde me aumente el crecimiento, hasta donde el crecimiento de la economía me permite incrementar mis ingresos. Es decir, que yo, si tenía un déficit de 2%, yo no voy a incrementar el déficit más de 2%, porque yo sencillamente voy a gastar el incremento en la recaudación de ingresos que me genera año a año el crecimiento de la economía. Y la evasión fiscal. Que yo no ataqué la evasión fiscal nunca a través de una reforma, y eso es un tema que lleva tiempo. Yo no ataqué el problema de la capacidad de cobro de las EDES, y eso es un tema que toma tiempo, que toma años atacarlo. Entonces yo estoy atrapado porque la única posibilidad que tengo aparentemente es de incrementar la base de un impuesto de amplia recaudación como puede ser el TEBIS, y eso tiene un costo político terrible para el gobierno. Ese es el problema, Reyes, que hay de fondo. Permítanme concluir, redondear la idea, para decirlo todo. Desde el año 2008, con la crisis del año 2008, ahí comenzó el proceso de incremento del endeudamiento, porque cada vez que viene una crisis, como vino la pandemia, como ocurrió en la crisis financiera del año 2008, fue los gobiernos con el consenso de las grandes economías del mundo. Recordemos que eso fue en una reunión del G20 en Londres en el año 2008, donde incluso esos países autorizaron al Fondo Monetario Internacional a por primera vez prestarle a los gobiernos para que los gobiernos pudieran hacerle frente a la necesidad de gasto, para que la economía no se desacelerara aún más y se desplomara todo el sistema financiero más de lo que cayó. Entonces, eso comenzó a generar una situación de endeudamiento que fue creciendo. En el 2012 se
adoptaron algunas medidas que permitió postergarlo hasta el año 2016-17, y en el año 2016-17 ya yo expliqué las razones del problema político que se creó. No se dieron las condiciones para que eso se produjera, y luego llegó la pandemia y hemos llegado al 2024. Una cosa, Reyes. Una situación donde este problema no se ha atacado. Una cosa, Reyes. Dos cosas. Una, ¿quién está medido de alguna manera? ¿Quién tiene mayor evasión fiscal? ¿La clase media, comerciante o los grandes empresarios? Eso por un lado, si eso está medido. Segundo, ¿hay que desmontar sí o no el anticipo fiscal? Bueno, el anticipo fiscal es una distorsión económica. Exacto. Y no es si sí o no, porque esto no es un problema, por ejemplo, si sí o no. Esto podemos hablarlo en términos formales, o sea, de economía formal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner, porque esto hay que separarlo también. Para una empresa grande que tiene capacidad, por ejemplo, para endeudarse en condiciones ventajosas en el sistema financiero, si tiene problemas para pagar el anticipo, sencillamente gira por su línea de crédito y lo puede pagar. Pero que es un inconstitucional eso, Reyes. Eso es inconstitucional, porque a nadie le pueden cobrar lo que no ha producido. Bueno. No, perdóname, pero el problema, recuérdate que lo va a liquidar. Eso puede ser, y puede ser que tú tengas razón. Yo estoy tratando de explicarlo desde el punto de vista económico. Eso que tú me estás aportando es una razón legal. Yo estoy diciendo es una cosa más práctica. Todo el mundo sabe lo que es un emprendedor y un pequeño negocio, una mediana empresa, que tienen que pagar, obviamente, todos los meses, y tienen que sustraer de la caja recursos para pagar sobre la base de lo que se ganó el año pasado. Y puede ser que ese año que él está pagando sea mucho peor que el año anterior. Entonces, eso le genera estrés, le genera presión, y obviamente le genera desasosiego y no crea un buen clima de negocio. Entonces, ahora, oye, bueno, una cosa. ¿Se va o no se va? Perdónenme, señores, Nosotros esperamos. tenemos que terminar. Luis, mira, Luis, es mucho lo que se tendrá que hablar hasta que se presente la propuesta que hará para la discusión desde el gobierno. Y pedirle que venga por aquí. Entonces, a Luis también. en ese sentido, Luis, nosotros vamos a invitarlo para que usted venga de manera presencial, porque evidentemente que son muchas las preguntas que se quedan, pero tenemos el tiempo encima que nos presiona, y lo que nos queda, Luis, nada más es agradecerle por ser tan receptivo, evidentemente, pero esa conversación está pendiente y será muy pronto. Que no toquen el INTEVI en la reforma. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. ¿Cómo no? Muchísimas gracias.